estamos con ustedes una vez más para compartir un poquito de la palabra de Dios y ser edificados por ella. Esperamos que compartan nuestra transmisión. Recuerde que puede escucharnos a través de YouTube y también puede conocernos, encontrarnos a través de Facebook también y Instagram. Vamos a hablar de un tema muy interesante que estuvimos a darle continuidad precisamente al tema que tuvimos la semana pasada. Estuvimos hablando de los dones espirituales y dentro de la parte que hicimos mucho énfasis, estuvimos hablando de hablar en lenguas. Y cuando hablábamos de hablar en lengua, explicamos algunos desórdenes que se producían a nivel de las diferentes denominaciones con relación al hablar en lengua. Y una de las cosas que decíamos es que la palabra es enfática cuando dice que si se habla en lengua en una iglesia y no hay quien traduzca esa lengua, es mejor que se calle. Esa fue la conclusión que llegamos y también la conclusión que nos da la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando un poquito de los dones, vamos a ampliar otros dones también y también vamos a ampliar otros dones, otros temas, perdón, referente a los mismos dones, que son temas que causan mucha controversia. Vamos a definir nuevamente la palabra don. La palabra de Dios dice que los dones son aquellas habilidades especiales que Dios les da o le otorga a los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo, edificar su iglesia. Entonces llegamos a la conclusión de que los dones, el objetivo por el cual Dios los da, es para edificar la iglesia. Ese fue el plan para cual Dios lo diseñó. Esa es su función. Pero también vamos a hablarle una parte muy importante. En la actualidad hay dos corrientes importantes que prácticamente han dividido el punto acerca de los dones. Están los continuistas y están los cesacionistas. Continuistas y cesacionistas. Los continuistas son aquellos que postulan que todos los dones, igual como fueron dados en el principio de la iglesia, es decir, en el libro de los Hechos, vemos la manifestación de los diferentes dones. Estos indican que aún están vigentes. Mientras que los cesacionistas indican que no es así, que ya esos dones han menguado, y por el hecho de que han menguado es el hecho de que uno no ve la manifestación de esos mismos dones en la actualidad. Y cada corriente se basa en textos bíblicos, pero también tiene un sinnúmero de argumentos para sostener su postura. Una de las que más me llamó la atención fue la cesacionista, que sostiene su teoría en puntos bien sólidos. Entre lo que ellos indican es que en tiempo de los hechos, o es decir, el tiempo en el cual surge la iglesia, la mayoría de las personas no sabían leer. Es una de las razones por la cual Dios, cuando vemos en el libro de los Hechos, inmediatamente empodera a los creyentes con un sinnúmero de señales y prodigios. Una de los puntos principales era porque no sabían leer. En segundo lugar, Dios estaba sentando la base de la iglesia. Vemos que en el libro de los Hechos ocurren un sinnúmero de acontecimientos tan extraordinarios que luego del libro de los Hechos no se ven la misma dimensión. Y en la actualidad vemos que los mismos hechos que ocurrieron, que relata Lucas en ese momento, no vuelven a suceder. Y el hecho de que ellos indican de que esto sucede porque Dios está sembrando la base de su iglesia. La iglesia estaba empezando. En tercer lugar, el evangelio se estaba moviendo a otras regiones. Cuando el Señor le decía, oye, vayan y prediquen a Jerusalén, a Samaria y por todo el mundo, el evangelio se estaba empezando a expandir a otras regiones. Y era muy importante el uso de la lengua, el uso del don de lengua, porque para penetrar a esas regiones se necesitaba el don de lenguas. Y explicábamos en el programa anterior
que el don de lenguas no es una lengua desconocida, sino entendemos cuando vemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que ellos hablaban en las lenguas originarias de ellos y lo entendían. Entonces, concluimos que el don de lenguas puede ser un idioma, que tú estés en un lugar determinado y se necesita que esas personas entiendan, porque tú no conoces ese idioma, Dios te capacita para que tú puedas hablar y ellos te puedan entender. Otro punto importante en la cual se sostiene los cesacionistas, wow, nombre difícil, es que no existía la Biblia. No existía la Biblia y como no teníamos la revelación de Dios absoluta, que es la palabra de Dios, la Biblia, era necesario que ocurrieran estos milagros y que ocurrieran estas diferentes señales para que la gente creyera. Sí, pero sin embargo, si vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirma que la gente se convierte no por las señales. El mismo Señor Jesús decía que aún vieron a Lázaro resucitar de los muertos y muchos no creyeron. Entonces, lo que convierte a las personas es la palabra de Dios. Entonces, estos son los puntos por los cuales se basa los cesacionistas para indicar que muchos dones, no todos, ellos mayormente se fundamentan en los dones extraordinarios. Vamos a hablar aquí de cuáles son los dones extraordinarios. Los dones extraordinarios son profecía, milagros, hablar en lenguas, sanación, discernimientos de espíritus. Estos son dones que conllevan una manifestación extraordinaria. Entonces, ellos afirman que estos dones extraordinarios que conllevaban una manifestación han cesado. Y por ende, hay un cese de algunos de los dones que los continuistas indican que no es así. Los continuistas indican que estos dones aún están vigentes. Pero ¿qué problema ocurre aquí? Que aquí muchos de los continuistas, y con esto no quiero decir que necesariamente estén mal, pero muchas personas se han basado en el continuismo de los dones, es decir, de estos dones extraordinarios que conllevan una manifestación poderosa del Espíritu Santo, lo han utilizado a través de los tiempos para abusar. Y recientemente veía o escuchaba una tesis del pastor Miguel Núñez, donde él hablaba del abuso, el uso, el mal uso y el abuso de los dones espirituales. Y él decía que el propósito de los dones es la edificación del pueblo de Dios. Y si los dones o si mi don no está cumpliendo ese propósito, yo no estoy ejerciendo el don para el cual Dios lo diseñó. Y cuando yo no estoy ejerciendo el don para lo cual Dios lo diseñó, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no puede revelarse para algo y luego revelarse de nuevo y contradecirse para lo cual Él se reveló. Porque entonces Él no es Dios. Dios no se contradice. Dios no puede contradecirse. Vemos constantemente en algunas iglesias personas que se paran, empiezan a tambalear porque están teniendo una manifestación del espíritu, empiezan a estrellar sillas, a tumbar otra gente, a hacer desorden. Y si vemos el Dios de la Biblia, Dios no obra así. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden, un Dios que lleva todo en orden, y vemos personas que dicen porque tiene una manifestación del espíritu, está danzando en el espíritu, dicen específicamente, esas personas acuden al desorden? Hay una contradicción. Hay una contradicción. Y una de las cosas que decía Miguel Núñez y otros expertos que han estudiado estos temas, decían que hay que tener un sumo cuidado en ambos puntos. En primer lugar, con el continuismo, que yo no puedo mis experiencias personales ponerla por encima de la palabra de Dios. Hay personas porque tienen tal don o tal poder. El ejemplo que decíamos la semana pasada, que aquellos que dicen que hablan en lenguas
si hay otro hermano que no habla en lengua, entonces hay un problema con ese hermano. No ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hay un problema con su conversión y todo eso. Pero tenemos que tener cuidado, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y nuestras experiencias personales tienen que verse a la luz de la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la luz de mis experiencias personales. Entonces, pero también tenemos que tener cuidado con los cesacionistas, porque sabemos que Dios es soberano. Dios puede obrar como Él quiera, cuando le dé la gana, en el momento que le dé la gana. Entonces, yo no puedo limitar a Dios. Asimismo, Dios puede obrar de manera especial. También Dios puede obrar en una persona de manera especial y utilizarla en un momento determinado. Utilizarla como un canal para la predicación, para sanar a alguien. Y todavía hay muchas naciones que no conocen la palabra de Dios. Y Dios puede enviar a una persona, a una nación de esa, a una tribu de esa, que no conocen bien la palabra de Dios. Y Dios puede permitir que esa persona despierte ese don y pueda hablarle a esas personas y ellos puedan entenderlo fácilmente. Pero vemos hoy en día que esos dones extraordinarios eh, no se ven constantemente, no es una constante como se veía en el libro de los Hechos. Y sabemos que el libro de los Hechos fue un tiempo de transición de la iglesia, un tiempo muy importante donde se sembraron las bases de la iglesia. Y el apóstol Pablo también habla de los fundamentos y habla de dos fundamentos. Habla de los fundamentos de los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, y habla de los fundamentos de los apóstoles. ¿Qué decimos con esto? Que entendemos que tanto el Antiguo Testamento, los profetas, como los apóstoles, fueron los fundamentos. Es decir, esas cosas que ocurrieron en el tiempo de ellos, fueron fue esos milagros, fueron la base para esos fundamentos, para que todo eso estuviera ahí. Pero ya hay muchos dones que tal probablemente no tengan una manifestación tan constante en el día de hoy, porque en ese momento cumplieron una función específica. No digo con esto, para que no me acaben, no quiero decir con esto que no es que Dios no pueda utilizar, pueda dar tal don, pueda utilizar a tal persona para hablar una palabra. No digo con esto que Dios no pueda hacer un milagro, pero como decía, esos dones en su momento determinado estaban tan intensamente vigentes porque estaban sembrando la base para lo que nosotros tenemos hoy en día, la palabra de Dios. Y como nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios, esa es nuestra principal arma. Y esa es la que convierte a las personas. Recordemos que el apóstol Pablo decía que unos pedían señales y otros prodigios, señales. Y todas esas señales vinieron acompañando a los apóstoles para la predicación del evangelio. Y muchos, a través de esas señales, fue que le creían a ellos. Porque decían que el profeta tenía que venir acompañado de una señal. Entonces eso era necesario en ese momento. Vemos que en la actualidad, como decía al principio, muchos abusan de los dones. Principalmente de aquellos dones que son extraordinarios, porque son los dones que son más visibles. Y podría decirse que esos dones que son más visibles a los predicadores, aquellos que se autodenominan ellos mismos apóstoles, utilizan estos dones para ellos, como para agregarle, se podría decir, agregarle un picantico. Agregarle un picantico a lo que ellos dicen. Y podríamos caer en el jueguito de quitarle a la palabra de Dios el puesto que se merece. Porque si yo intento agregarle algo a la palabra de Dios, en mí yo estoy diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Que la palabra de Dios no es suficiente y entonces yo tengo que agregarle un picantico. Entonces, ¿qué yo hago? Le agrego algún milagro. ¿Qué yo hago? Le agrego un poquito de hablar en lenguas. ¿Qué yo hago? Le agrego algo de sanación. Vemos constantemente a veces que
publican en las redes sociales noche de milagros, noche de sanación. Y es increíble cómo uno ve estas actividades cuando el principal trabajo del creyente, y vemos en el mismo libro de los Hechos, el objetivo de ellos no era sanar personas. Ni del mismo Señor Jesús, el objetivo de él no era sanar personas. El objetivo de él era la predicación del Evangelio. Y vemos como en esos cultos de sanación y de milagros, muchas personas di que, entre comillas, se van con un milagro, di que, entre comillas, se van con una sanación, pero se van sin Jesucristo. Y ahí es que está el gran problema. Se van con un milagro, pero se van muertos sin Cristo. Y el objetivo de la iglesia es la predicación del Evangelio. Y vemos los apóstoles y el mismo apóstol Pablo, que donde quiera que estaba, si tenía una oportunidad de estar ante una autoridad, ante una eminencia, hablaba de su conversión y predicaba el Evangelio. Entonces, volviendo a este punto, esas son las dos posturas que vemos que están en la actualidad, los continuistas y los cesacionistas. Le invito a que estudien sobre ambos y usted llegue a su propia conclusión. Podría decir que hay una que tiene más argumentos que otra de peso. Y no es por parcializarme por una. No estoy parcializado por ninguna, pero me voy más por la cesacionista. Porque si vemos en nuestra actualidad, cuando estamos en la iglesia, se ora. Cuando estamos en la iglesia, oramos por los enfermos. Si muchos dones estuvieran tan fuertemente vigentes como estaban en el principio en la iglesia, es decir, como vemos la iglesia en el libro de los Hechos, entonces deberíamos de buscar en la iglesia un hermano que tenga el don de sanidad. Y si tenemos un hermano que está enfermo, llamamos a ese hermano que tiene el don de sanidad y que lo sane, porque tiene el don de sanidad, como ocurría en ese momento, en esa época. En esa época, en el libro de los Hechos, era tan vigentes, eran tan fuertes estos dones, que la sombra de Pedro sanaba. Pero hoy no vemos sombras que sanen. Inclusive en muchas iglesias no vemos hermanos que tengan el don de sanidad, sino que se ora. Si tuvieran el don de sanidad, muchas personas no estarían con nosotros aún. Entonces tenemos que tener cuidado y ser entendido en los tiempos. Hay un programa que me gusta mucho que se llama Entendiendo los Tiempos. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos y cómo Dios obra. Y cómo Dios obra en los momentos y en las épocas de la historia. Dios no cambia, Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. Pero Dios tiene un tratar con el hombre. Y en momentos determinados trabaja de formas que ni el hombre se imagina. En ese momento determinado, como decía, los principios que se postulan, que son muy interesantes, que en ese momento era poca persona que sabía leer. Entonces, esas señales, esos prodigios eran necesarios para que esas personas creyeran y para que el evangelio se expandiera, porque si una de las barreras para que había, una limitante, era el idioma, pero hablar en lenguas quitó esa limitante. El hablar en lengua quitó esa limitante, permitiendo que el evangelio se expandiera fuera de Jerusalén, se expandiera a otras zonas y a otras regiones. Y es tan tal que cuando destruyen a Jerusalén y destruyen el templo, el cristianismo no se ve afectado porque ya el cristianismo se había expandido fuera de Jerusalén, se había expandido en otras regiones. Y antes de que ocurriera precisamente esta situación, la mayoría de cristianos ya se habían expandido, se habían alejado de Jerusalén. Pero todas estas bases lo permitió que hablar en lenguas en ese momento. Si la lengua no hubiese existido, el evangelio, no digo que no se iba a expandir, pero esa expansión sería o hubiera sido un poquito más lenta. Pero Dios utilizó todas estas herramientas que fueron de edificación para su iglesia, para acrecentar su iglesia, para que la iglesia se ampliara. Utilizó estos dones.
Y vemos hoy en día como muchas personas, muchos creyentes, y a veces yo no quiero ser tan duro, no quiero ser tan duro de, de decir que esas personas lo hacen con mala intención. No quiero ser tan duro de decirlo que lo hacen con mala intención. Y no creo necesariamente más de un 60 o 70% no lo hacen con mala intención. Hay personas que a veces van a una iglesia y le enseñan eso. Y ellos solamente muestran lo que le han enseñado. Ellos replican el error que han sido enseñados a través de los tiempos y entienden que es verdad y no necesariamente es así. He ido a esas iglesias grandes donde uno entra o escucha una bulla, un desorden, sillas volando por aquí, gente tirada en el piso, y a veces uno se hace una pregunta: wow, esa persona está danzando en el espíritu, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque eso es Dios que se está manifestando, eso es Dios que está hablando, pero es un desorden. Y eso provoca que muchas personas se alejen. Eso provoca que muchas personas digan: no, pero esto no es una iglesia, esto es un desorden. Y por ende, muchas personas deciden no ir al Evangelio, no conocer a Cristo. Hay muchos textos para apoyar ambos puntos. Hay muchos textos que pueden apoyar ambos puntos de lo que estamos hablando aquí. Hay uno que estoy buscando que apoya a los continuistas. Lo tenía a mano aquí, pero ahora no lo veo. Pero el texto está en Corintios y dice que ningún don les falte hasta la venida y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Los continuistas indican que cuando dice que ningún don falte hasta la venida y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hasta cuando Él llegue, vuelva de nuevamente a la tierra. Entonces ellos dicen que hasta que no venga el Señor, esos dones van a estar vigentes. Pero, a pesar de que hay una división en dos grupos, eso no debe de ser un problema para que ambos se puedan sentar en una mesa de diálogo, para que ambos puntos puedan llegar a un equilibrio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Vemos otros dones también que se presentan. Son tres grupos de dones que se presentan, siguiendo continuando el tema de los dones. Son tres grupos de dones que se presentan en la palabra de Dios, tres grupos. Uno de los grupos menciona el don de evangelismo o los evangelistas. Hoy en día vemos muchas personas que se autodenominan evangelistas, pero lo único que hacen es tener el título de evangelista. Yo soy el evangelista tal. Pero un evangelista es aquella persona que tiene el don de evangelismo. Es una persona que donde quiera que llega, con el solo hecho